Muy buenas noches. Continuamos con los diálogos penales de la segunda temporada de las actividades académicas de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Esta vez, el invitado de honor es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Con él vamos a tratar en este episodio 48 el tema del control material de la formulación de cargos de la Fiscalía. Es un tema interesante, novedoso, no ha habido mucha discusión al respecto en nuestro país, pero en el derecho comparado sí ha existido tanto regulación en concreta, específica, como lo dice el propio doctor Zambrano, esto es una discusión constitucional. Sin mayor introducción, le cedo la palabra al profesor maestro Alfonso Zambrano. Muchísimas gracias, Fernando. La profesora Mónica también, la veo, gracias, todo chévere. Tal vez a Fernando le falta decir lo que tenemos que decir siempre, que somos miembros fundadores de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas y que en esa calidad yo intervengo. Así que para los créditos. Mira, este es un tema que surge para mí de plantear la discusión a raíz, porque se da el hecho. En un proceso penal, se le formula cargo a un abogado, y aunque no lo hubiéramos conocido al abogado, y no interesa si nos cae bien o mal, pero porque el abogado, en ejercicio de su profesión, tiene un contrato de prestación de servicios de asesoría, los abogados como ser asesores, consultores y litigantes, y cobra honorarios que los declara su prestación de servicios y sobre eso tributa. Por ahí comienzan a inventarse otras cosas, le digo, a ver, objetivamente los hechos son esos. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa cuando no hay un control de ese poder? Porque eso el maestro Zavala aclaraba, la fiscalía no tiene competencia, ¿no? Que a veces dice que la tiene facultad. ¿Es titular de la acción penal? Sí. Y mira que en estos días, cuando yo comienzo a plantear este tema, le digo, hay que conversarlo, discutirlo, formar criterio, porque el artículo 28 para mí del Código Orgánico de la Función Judicial es extraordinario. Dice que hay que acudir a la fuente del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia, pero eso muchas veces no se hace. Y entonces, algún ex fiscal, que es un buen académico, que es profesor además, y dijo hace unos días cuando yo empecé a hacer estos comentarios, dijo, no, pero ¿cómo es posible? Mire que eso es fracturar el modelo acusatorio. No es cierto, no es cierto. Y luego, con las conversaciones que he tenido con dos magistrados argentinos, Ricardo Basílico y el profesor también, magistrado, a quien vamos a tener en la tribuna, yo diría que esto es un abreboca y algunas conferencias más sobre el tema, que es el profesor Mario Velázquez. Y he conversado mucho con Mario y Mario da la muestra de lo que hace un juez, más allá de la teoría, en la práctica. Y yo he enviado, porque lo que pasa es, mire, recibimos muchísimo material en formato digital. Yo sí puedo leer 3 o 4 horas en la computadora, termino medio quemado, pero yo leo, puedo subrayar, anotar. Pero no todas las personas pueden leer en la computadora. Pero hoy yo le digo a los compañeros, a los amigos, a los estudiantes, la posibilidad de la enseñanza audiovisual es impresionante. Entonces, Mario me envía audiencias reales, no son ficticias. Así como veo de profesores colombianos también que están en capacitación, hablando sobre el control de la imputación. Es un profesor colombiano decía, es que el juez, y él es juez, el juez no debe ser un simple convidado de piedra. El juez tiene un rol más allá, más importante. Vamos a tratar de plantear para la discusión y la construcción de si es posible o no, con la estructura actual del Código Orgánico Integral Penal, un control o no de la imputación que hace la Fiscalía en la formulación de cargos. Y estos días hay dos temas interesantes. El uno, lo que pasa cuando un juez no dicta medidas cautelares y hasta el propio presidente reclama el Consejo de la Judicatura, no es que le responda al presidente, sino que le dice, mire, de acuerdo con la información que tenemos, el juez no tenía más elementos. Claro, el control de
las medidas cautelares sí existen, y eso está bien, porque cuando empieza a aplicarse este inicio de un modelo acusatorio en Ecuador el año 2000, trabajado con los profesores del Mundo Gran Díaz, querido profesor de todos, discípulos, muchos de él, mi amigo y compadre, y con Walter Guerrero de Blanco. Yo era el tercero de los mohicanos, el que menos sabía, pero hicimos el esfuerzo por dejar la puntada inicial en términos argentinos de lo que debía ser un modelo acusatorio, que se lo puede mejorar, por supuesto. Entonces, en principio, se creía de que, si el fiscal pide una prisión, el juez tiene que ordenarlo. No, es que el juez tiene que ordenarlo. Pero mira, sobre esto es interesante. Julio Mayer, cuando él se refiere en el anteproyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, Julio iba más allá, falleció hace 2 años Julio, medio cascarrabia, pero un sabio también como el maestro Zavala en Procesal Penal. Julio planteaba en sus líneas iniciales ni siquiera tener una fase de investigación. Bastaba la investigación de la fiscalía y se podía pasar directamente al juicio a base de la investigación de la fiscalía. Si nosotros nos fijamos, es un modelo un poco parecido al modelo norteamericano, que ese es enteramente adversarial, más allá de que, como sabemos, entre el 95 y el 97 de 100, el porcentaje de casos resueltos, son negociados. La justicia penal negociada está a la carta. Incluso profesores como el maestro Zavala eran contrarios, el profesor Ferrayoli también. En España, Perfecto Andrés Ibáñez, lo mismo. Que dice, no, eso es justicia penal negociada, donde se sacrifica el garantismo por lograr eficientismo penal. Nos guste o no nos guste, ese es un sistema adversarial norteamericano puro. Pero allí, ¿quién investiga? ¿Investiga la fiscalía? No, investiga la policía. Y la policía le va informando a la fiscalía cómo avanza la investigación, porque es una policía altamente tecnificada y científica, no quepa duda, en su mayoría. Y cuando el fiscal cree que tiene una causa probable, se reúne con el juez penal y le dice, mire, yo tengo ya un caso, tengo causa probable. Y el juez le dice, a ver, cuénteme la historia. Y el fiscal americano le cuenta al juez y el juez le dice, no, 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 ahí no hay causa probable. Sigue investigando y cuando tenga usted mayores elementos, volvemos a conversar. Ese es un control que hace el juez. Es control, llámale, de la imputación, de la acusación o la posibilidad de ir o no a juicio. En, en Argentina, cuando yo envié, por eso dije, recibo mucho material que a veces el tiempo no nos da para revisarlo, pero hay que hacerlo, o los videos que uno se sienta y como yo digo, aprendo todos los días algo interesante. Yo envié el Código Procesal Penal de Tucumán también. Y es impresionante porque el juez del control, como llaman, de la imputación en la formulación de cargos, y yo les envié una audiencia de un caso real que resuelve el magistrado académico jurista Mario Velázquez, donde la fiscalía le narra los hechos y le dice, a ver, señor fiscal, pero usted no me está narrando un delito. Usted me narra los hechos y dice el artículo tal, pero ahí no hay una adecuación típica. ¿Saben cómo termina en un sistema procesal penal como el que tiene el Código Procesal Penal de Tucumán? Que el juez está facultado en esa audiencia que es de calificación de la imputación, el juez está facultado, tiene competencia para dictar, no solo desestima la imputación, sino que si no está objetivamente frente a un delito, dicta sobreseimiento. Es impresionante. Pero que el otro día hablábamos con la profesora Mónica Palencia, decía, bueno, mire, que interesante que un juez pueda sobreseer. Bueno, el Código Procesal Penal de Tucumán lo prevé. Y un distinguido conterráneo, porque la maestra Mónica Palencia nació en México, aunque quiere cobrar más que en México, bueno, la quiere por igual. Esto era por el cariño que le tengo, le digo así. Mira, vigente el Código Procesal Penal mexicano, a quien yo considero mi maestro en temas constitucionales, como era el profesor Miguel Carbonell de la UNAM. Con él conversábamos entre el 2010, 2012, 13, porque ya en el año 2008 empieza a implementarse el modelo acusatorio en México, que la memoria no me es infiel,
Y entonces me decía, cuando un día conversábamos, yo me quedé impresionado, me decía, digo, ¿y cómo se maneja el sistema procesal ahora que ustedes tienen 2 o 3 años? Digo, ¿qué pasa con el poder de la fiscalía? Entonces me dice, no, el juez mexicano hace control. Y si el juez mexicano considera que el relato de los hechos que le hace la fiscalía no se adecua a una hipótesis típica, no da paso a iniciar un proceso. Así de simple, así de simple. Y me decía, me contaba un caso que es emblemático porque produce una gran conmoción. Porque la Fiscalía General dice, un momento, nosotros somos titulares de la acción penal. El juez no puede impedir el ejercicio de la acción penal. Pero el juez dice, no, señor, el juez ordena el archivo porque dice, aquí no se relata un delito. Ojo, la Fiscalía General de los Estados Mexicanos incluso recurre ante la Suprema Corte. Eso me contaba el maestro Carbonell. Y le digo, ¿y qué pasó? La Suprema Corte dijo, no, el juez tiene razón. Porque si no llega a conocimiento un hecho que se adecue a una hipótesis típica, no debe iniciarse un proceso penal. Pasa en México. Entonces, ahora bien, en Argentina no quepa duda. ¿Qué ha pasado? Y yo decía hace un momento, el presidente del Consejo de la Judicatura respondió y dijo, el juez ha revisado los antecedentes que pone en su conocimiento la fiscalía en mérito de lo que le dice la policía y no encontró mérito para dictar la prisión preventiva. O sea, no quepa duda que hay un control de constitucionalidad y de convencionalidad sobre la prisión preventiva. No hay aún todavía el desarrollo, no se atreve nadie aún a decir, señor, aquí no puedo iniciar el proceso. Anoche yo veía hoy día, y esa es la importancia de que han grabado las conferencias, una intervención como siempre brillante de José Lagasca López Domínguez, porque tiene así ese apellido simpático, muy hablo español, yo lo quiero mucho, le digo Pipo en privado, pero ya lo digo hoy en público. Y está una doctora o abogada, Yanmar Blum, que fue juez penal, y te viene Felipe Rodríguez, muy buen jurista quiteño, y allí Yanmar Blum dijo algo, a mí me dejó sorprendido, dijo que ella sí hacía como juez penal, no sé, asumo que debe ser cierto, que hacía control de la imputación que hacía la fiscalía y que si la fiscalía no tenía elementos de convicción suficientes para imputar a una persona, ella se resistía a la imputación. Si ha sido así, qué bueno que ya haya ocurrido. Ahora bien, está grabado en un programa de anoche donde está también José de la Casca. ¿Qué pasaba antes de manejar un poco ya la estructura de nuestro Código Orgánico Integral Penal? Ese jurista ecuménico, como era el maestro Zavala Vaquerizo, una parte de los libros del maestro Zavala, este es el proceso penal que se publica en 5 tomos por Edino, y veo que la editorial Nomo de Bogotá hace la edición en los años 1989 y 90. Esa es una edición de 5 tomos, más o menos 3.000 páginas. Claro, luego viene el tratado, que es de 11 tomos, ya referido al Código Orgánico Integral Penal. Pero en el proceso penal, el maestro Zavala, que él hacía comentarios exegéticos. ¿Por qué? Porque él iba de artículo en artículo comentando, de artículo en artículo. Eso es de un valor formidable, la cultura ecuménica que tenía. Y el maestro Zavala era el autor de un anteproyecto de Código de Procedimiento Penal para Ecuador, que cuando de los grandes aciertos que ha habido en el país, como ocurrió con la presencia de Jaime Roldós Aguilera como presidente, que entre otras cosas, pues, él no es que vino con CFP para los ministros de Estado, sino que a sus profesores les pidió que lo acompañaran. Carlos Feroblum, Galo García Feró, Nicolás Parducci como procurador, Edmundo Durán Díaz como fiscal general, Hugo Ordóñez Cuencano como contralor, etc. Ha sido, yo digo que el mejor team de ministros. Pero además Jaime Roldós le dijo al doctor Zavala, porque yo conversaba bastante con el doctor Zavala, que Jaime Roldós, que lo escuchaba el doctor Zavala hablar del Código de Procedimiento Penal, maestro Zavala, ¿dónde está su proyecto? Aquí está. Claro, después lo retomaron algunos juristas, hicieron algunas cosas que se apartaron del documento original, como que confundieron la presunción con la prueba, pero no es el momento, no es el momento, ya lo hemos comentado en otros lados. Y lo que quiero destacar, que construcción del doctor Zavala en el Código de 1983, el doctor Zavala, en esa cultura ecuménica que tenía, decía, hay presupuestos del proceso penal.
y decía, un presupuesto del proceso penal, así como es la competencia del juez, un presupuesto del proceso penal es la existencia del delito. No se puede iniciar un proceso porque alguien sospeche que hay un delito. Es que tiene que haber el relato circunstanciado de una conducta típica. Es que para los que no, nosotros sabemos, pero para los que no saben, el maestro Zavala era un exquisito en teoría del delito y era seguidor más de la línea de Maurach más que de la línea de Belsen. Y aunque el maestro Zavala no nos dejó una obra enorme en extensión de teoría del delito, sí publicó sobre teoría del delito y nos dejó una parte especial extraordinaria de contenido porque manejaba con mucho conocimiento la teoría del tipo penal. Y por eso que la parte especial, él le dice la conducta, el resultado, el nexo causal, elementos subjetivos, dolo y culpa, etcétera, cuando hace los comentarios en la parte especial. Pero el maestro Zavala decía, un presupuesto es la existencia objetiva de un delito. Entonces, y el doctor Zavala decía, ¿qué pasa cuando alguien, si no hay un injusto penal, que es una conducta típica y antijurídica, y llega, y esto el que quiera ir a revisar es el tomo primero de la cuarta edición, 1989, esto está en la página 46 y 47. Y el maestro Zavala decía, el artículo 219, que era conclusión del anteproyecto Zavala, que decía, el juez antes de iniciar el sumario está en obligación de examinar si el hecho está previsto como delito bajo la prevención de pagar la indemnización correspondiente y responder penalmente si fuera el caso por el incumplimiento de sus obligaciones. ¿Y cuál era la responsabilidad? Por prevaricato. Actuaba contra ley expresa. Pues. Y eso el doctor Zavala lo dice en la página 46. Dice, incurriría en prevaricato. Dice el doctor Zavala, cuando nosotros afirmamos que el juez está en obligación de examinar si el hecho que ha llegado a su conocimiento es o no infracción como presupuesto necesario para iniciar el proceso penal, no queremos decir que el juez debe hacer una declaración de carácter jurídico sobre el objeto de la noticia crímenes, sino un simple examen objetivo del hecho. Entonces, si el doctor Zavala, si no le narra de manera objetiva un delito, no se debe iniciar un proceso. Y lo interesante es que, ¿qué es lo que hacía el juez? Ordenaba el archivo. Y los que litigábamos, en este caso hablo como Alfonso Zamano, porque ustedes son jóvenes, bueno, algunos ya litigaban también, pero planteábamos cuando había una noticia crímenes, una denuncia, una acusación particular, porque el otro modo de ejercer la acción penal era con la citativa fiscal, pero generalmente con esta denuncia de alguien que pintaba las cosas como que eso era penal y nosotros decíamos, no, ahí no hay ningún estado. ¿Qué hacíamos? Algunos que nos dedicábamos a litigar de toda la vida, planteábamos una excepción procesal penal perentoria, que trataba de impedir que se constituya la relación jurídica. Y en muchas ocasiones, y en otras no, los jueces aceptaban que los relatos de la fiscalía no se adecuaban a una hipótesis típica. O sea, había un control estricto, más que de imputación, un control estricto de la tipicidad, que quieren hablar de la legalidad. Pero esto que el doctor Zavala lo decía en ese tomo primero, en Pinceladas Maestras, el doctor Zavala, yo me pongo a revisar la obra ecuménica, no es que soy vago, no es que no tengo nada que hacer, sino que me gusta revisar material. En el tomo tercero de 1990, para que el que quiera tiene allí la obra ecuménica del doctor Zavala, puede revisar a partir de la página 480, 481 siguiente, y el doctor Zavala desarrolla con un poco más de detenimiento el tema. Pero recordemos que el doctor Zavala, él se había adelantado con la publicación a discutir o a leer o a estudiar las garantías del debido proceso, del derecho al debido proceso. Él abre en curso, yo sigo eso, sus líneas maestras, lo reproduzco, ahora ya le participé al colectivo, así que si viene mi hijo mayor en Derecho Procesal Penal, que son 1024 páginas, así que ya me llegó, hay que ponerse a revisar, ¿verdad? Pero me parece un gran trabajo, no mío, el de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Entonces, yo vengo tomando mucho tiempo este tema de la garantía del derecho al debido proceso, porque a veces expresamos la garantía
vaciada de contenido. Y yo le digo a los alumnos, que yo sigo dando clases ahora en temas de maestría, tengo con la Universidad de Guayaquil ahora tema de imputación objetiva después en abril, y luego me convocaron hoy día para que dé clase en la maestría de Derecho Procesal y Técnicas de Litigación, ojalá que pueda esto último, y en la Universidad Central en 2022, Técnicas de Litigación. Fue extraordinaria la experiencia porque la doctrina, la prueba ilícita, la argumentación, etcétera. Pero las garantías del derecho al debido proceso son las que le asisten a cualquier ciudadano que es sometido a un proceso penal. Garantías que pueden estar en la Constitución, pueden estar en los pactos y tratados internacionales y pueden estar en el plexo normativo de un código. Y sobre esto, miren, construyendo la idea, el Código Orgánico Integral Penal, que como decía bien, claro, el doctor Zavala coincidía con Julio Mayer, nunca se sentaron a conversar, pero así han sido los sabios a través de la historia. Coincidían en que el mejor código del mundo sin buenos operadores funciona muy poco. Y estamos hablando de un sistema de el garantismo penal. Cuando alguna vez alguien dice, hay exceso de garantismo, un día el profesor Ferrayoli se sonreía primero y luego se puso un poco molesto. Porque le digo, ¿saben qué es ustedes el garantismo? Se queda la gente con la boca abierta. Es hablar de los derechos humanos que le asisten a todos ciudadanos. Eso es garantismo penal, no es ni más ni menos. Pero digo grandes, porque en Ecuador, grandes constituciones como la de Ecuador, 444 artículos. Cuando no se cumplen las garantías, la constitución y las garantías son de papel. Claro. Entonces, Julio Mayer y el maestro Zavala, también callando, dice, grandes códigos, grandes constituciones, pero se respetan las garantías. Por eso decía el profesor Zavala y Julio Mayer, sin la eficiencia operativa, yo digo en este caso, fiscalía, jueces, los abogados que ejercemos la profesión, es difícil que haya un control real de las garantías que le asisten. Mire, el artículo primero del código dice, este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. Artículo primero. Porque cuando conversaba estos días con Mario Velázquez, Mario me decía, es que en el Código Procesal Penal de Tucumán, decía Mario, y qué bueno que lo veo a Mario, me está tomando la lección, por allí ya lo vi, qué bueno. Mario, no te vayas, te estoy mirando. Yo lo aprecio, lo quiero mucho. Mario dice que yo no tengo nada que aprender, yo aprendo todos los días. Entonces, conversábamos, me decía, mira, es que el título preliminar del Código Procesal Penal de Tucumán tiene un conjunto así muy sólido de garantías del derecho al debido proceso. Pero nosotros en Ecuador, yo empezaría a pensar que no estamos tan lejos de la onda, porque el artículo primero habla del respeto del derecho al debido proceso. Y este mecanismo de contención es una clara construcción zafaroniana. ¿Qué dice Raúl? Que el sistema penal debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Así de simple y sencillo. Y en el artículo 5 de principios procesales, el derecho, fíjense, el artículo 5 extraordinario del Código Orgánico Integral Penal, dice, el derecho al debido proceso penal sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas se regirá por los siguientes principios. El principio de legalidad en el artículo primero, que también cuando el Código Orgánico Integral Penal nos habla de la conducta penalmente relevante, ¿cuál es? Es la que se adecue en una hipótesis típica. Y los elementos objetivos del tipo penal, simplemente lo repito, tiene que haber una manifestación de conducta, un resultado y una relación de causa-efecto entre la conducta y el resultado. Por eso es que en el tema de la imputación, en la formulación de cargos, no solo tiene que haber el relato de los hechos y la adecuación típica, sino que tiene que haber elementos que vinculen la conducta de la persona a la que se pretende imputar con la hipótesis típica. Porque si una persona hace un relato de adecuación típica, pero no nos dice cuáles son los elementos de convicción que permiten que a Juan, a Pedro o a José se lo vincule con esa adecuación típica, entonces no hay una imputación que sea sostenible. Porque el fiscal puede decirle, a ver, como ocurre en Argentina, gracias a la enseñanza de
el profesor Mario Velázquez, le dice, oiga, pero este relato no se adecua a una hipótesis. O en otro momento, en las conferencias, son verdaderas conferencias, las resoluciones que envía Mario, que son reales, de casos ciertos, dice un momento, pero ¿qué tiene que ver fulano de tal en el caso? Nada. Consecuentemente, yo no puedo dar paso a una imputación si no hay una relación de la conducta de esta persona con el delito que afirma la fiscalía que se hubiese cometido, que conoce que existe. Y miren, sobre esto, sobre el control de la imputación, hoy que estamos a puertas probablemente de un proceso constitucional, pero que tiene que ver con penal. Dice, no se trata de que nos guste o no nos guste el presidente. No, no, no es un voto de afecto o desafecto. Porque hoy en Ecuador que hay un control de constitucionalidad con respecto al ejercicio de la función ejecutiva que viene con la Constitución del año 2008 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte Constitucional tiene que hacer un control de imputación constitucional. Y algunos han dicho control formal. No, porque control formal sería mirar, a ver, aquí están las 10 firmas, aquí está el relato y aquí está. No, no. Pero, ¿cómo usted vincula la conducta de la persona a la que quiere llevar a un proceso político? ¿Con qué acto usted la vincula? Si usted nos dice que hay cohecho, sí, pero ¿cómo usted vincula la conducta de fulano de tal con el delito de cohecho? Que sería también aplicable para el tema del abogado al que se le formuló cargo, cuando él ha sostenido siempre y lo dijo, yo ejercí la profesión, declaré mis honorarios y sobre eso pagué tributo. Si no hay nada, dice, ya vamos a encontrar, no, no, un momentito. Entonces, por simple sospecha se le habría formulado cargo. No es procedente. Además, como ya tenemos la reformulación de cargo, pudo haberse reformulado dentro de los 30 días siguientes. Y en este artículo 5 se menciona el principio de legalidad, que lo conocemos también como principio de reserva. Legalidad, no hay infracción penal, pena ni proceso penal, ni proceso penal, sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas y disposiciones legales para integrarla. Y miren, en este control, porque ya en Ecuador ya es de uso frecuente hablar, aquí yo hablaría de un control de legalidad. ¿Sí? La conducta penalmente relevante está o no descrita. Pero no solo basta eso, sino hay que ver qué relación hay entre la actuación de una persona con la hipótesis típica. Que no nos quedamos con hipótesis típica y nada más. La constitución nuestra se refiere, y esta constitución muy sólida en muchas cosas, pues, no sé, ojalá que sí. Mañana quieren reformar la constitución, se lo haga de manera positiva o proactiva y no de manera negativa, ¿verdad? Tiene muchas cosas interesantes, pero también decía mi maestro Carbonell, me decía, porque en México los profesores nos tratamos de maestros, ¿no? De maestros. Pues yo le decía maestro Carbonell y me decía maestro Zambrano, no, yo soy su alumno. No, no, usted es un maestro también, gracias. Le decía. Es muy cariñoso, Miguel. Y él decía, Miguel, lo importante que es la aplicación adecuada es lo que se llama control de convencionalidad. Porque lo que hemos dicho hasta este momento es el control de legalidad de la adecuación típica, de la conducta penalmente relevante. Pero la Constitución hace referencia a los pactos, tratados, convenios, incluso, miren, cuando alguna vez con el profesor Miguel Hernández Terán conversado, Miguel me decía que en la época de él, y probablemente ocurrió en la mía, aunque yo soy mayor que él, el derecho político, el derecho constitucional estaba por allí, casi nadie le daba bola. En los tiempos de ahora es otra cosa. Entonces, en el 2005 se publica mi primer trabajo sobre proceso penal y garantías constitucionales. Y alguien me preguntó, ¿para qué pierdes tiempo? ¿Cómo que pierdo tiempo? Porque las garantías constitucionales son fundamentales para el respeto de las garantías procesales. Hay que manejar garantías constitucionales, sin duda. Y hoy hay que manejar garantías convencionales. Porque la Constitución se remite a lo que dicen los pactos, tratados y convenios, al punto que incluso dice que si hubiese una disposición en un pacto, tratado o convenio más favorable al contenido constitucional, debe aplicarse de manera directa e inmediata el pacto, tratado o convenio. O sea, si es favorable a la Constitución o está por encima de la Constitución, se aplica el pacto, tratado o convenio.
y sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo primero de la convención, que la suscribió el Ecuador, que es vinculante, etcétera, y los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, etcétera. El artículo 2, y yo pienso que eso hace la Constitución de Ecuador, me parece que la del 98 lo había planteado ya, pero el 2008 sin ninguna duda. El artículo 2 dice, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención la medida legislativa de otro carácter que fuera necesaria para hacer efectivos tales derechos. Por ejemplo, Kimmel versus Argentina del año 2005 o Herrera Ulloa del año 2004. Don Herrera Ulloa, para respetar el tiempo, la Corte le dice, a ver, un momentito, ustedes no tienen un sistema de recursos que garantice efectivamente el derecho al debido proceso, porque había el recurso de casación, que yo digo que sirve, el que, como está estructurado el Ecuador para poco y casi nada. Hay una propuesta de reforma que yo la he compartido con ustedes, o con Mario también, con Basílico también y otros amigos, donde ya se hace un replanteamiento incluso el tema de la casación penal, porque la ley procesal penal de Costa Rica del año 2006, 2 años después de Herrera Ulloa, es extraordinaria porque permite una revalorización de hechos, de las motivaciones, incluso permite la posibilidad de nuevas pruebas en casación. Es impresionante. Y nadie ha dicho que es inconstitucional, que es inconvencional. Ese es un modelo que puede ser discutido. Pero Costa Rica, y esto, Herrera Ulloa, que dice la Corte Interamericana, el sistema procesal costarricense no respeta garantías del derecho al debido proceso como el derecho a recurrir, ¿verdad? Que está en el pacto, está en la Constitución nuestra, porque, y ojo, nosotros nos hemos comido la apelación del llamamiento a juicio. Es inconvencional y es inconstitucional, porque la Constitución dice que hay el derecho a recurrir de cualquier resolución que afecte los derechos. Pero ahí está, se suprimió el recurso de apelación. Cuando se le observa a Costa Rica después ya da paso a estructurar el recurso de apelación y una mejor estructura de la casación. En el caso de Argentina, Kimmel versus... Esto es un poco para destacar, simplemente para mencionar, la importancia que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. En Kimmel versus Argentina, 2005, no recuerdo si el año, Argentina tenía la penalización de las conductas de injuria y de calumnia. Y la Corte Interamericana dice, no debe recurrir al sistema penal, hay responsabilidad civil, no penal, y Argentina, de su plexo normativo, suprime el delito de injuria y de calumnia. Nosotros suprimimos el delito de injuria no calumniosa grave. El de calumnia quedó allí, pero ya ustedes se imaginarán por qué quedó allí, ¿no? Porque si no se caía la condena contra el universo. Entonces se la dejó allí en el código, no se nos dio por qué, pero hay por ahí una propuesta también de suprimirla, que está bien que se lo haga, respetando lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. El artículo 8 del Pacto de San José, como dicen los muchachos, los jóvenes, yo no soy joven, soy viejo por supuesto, hay que pararle bola. Ese artículo 8, dice de garantías judiciales. Las garantías judiciales son las garantías del derecho al debido proceso. Para aquel momento, tal vez esa no era la terminología, pero eso es, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Entonces, esto de que la fiscalía va a formular cargos a la fiscalía, si la persona tiene derecho a ser oída, y si no es, la persona no es abogado, tiene derecho a ser oída a través del abogado. Abogado, ¿tiene usted algo que decir? Sí, señor. Y el abogado podría estar, señor, aquí no hay un relato que corresponda a una adecuación típica. Y además, aquí no hay ningún elemento de convicción, para utilizar terminología ecuatoriana, que vincule la conducta de mi patrocinado con los cargos que está haciendo la fiscalía. Dice, toda persona inculpada en delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, etcétera. En la letra A, no solo de ser asistido, y en la letra B, que es interesantísimo,
comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Entonces, previa y detallada, si un fiscal hoy en Ecuador hace un relato que objetivamente asumamos se adecua a una hipótesis típica, pero en ese relato no hay una vinculación de uno de las personas a quienes se le está formulando cargos. Bueno, lo que podría hacer un juez de garantías, que también se llama en la terminología de control, es decirle, a ver, señor fiscal, yo he escuchado su relato, ¿sí? Usted hace un relato de ecuación típica, no voy a discutir, yo no le voy a dar clase, vamos que ese juez, como mi amigo Mario, además de magistrado, es docente, pero a ver, dígame, esta formulación de cargo que usted le hace a Juan Pérez, ¿cuáles son los elementos de convicción para vincularlo a Juan Pérez? Contéstenme, porque yo no le he escuchado en la formulación de cargo cómo usted vincula a Juan Pérez. Fíjense, ese es un control que debiera cumplirse de la imputación en el momento de la formulación de cargo. Y el artículo 9, también del Pacto de San José, habla del principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Fíjense, hay una rica construcción doctrinaria y de garantías, porque también la Constitución nuestra dice en el artículo 76, así como dice en el artículo 75 cuando se refiere a la tutela efectiva. Y recuerden que hubo una discusión en un momento dado porque la Fiscalía eh, se planteó en ejercicio del derecho a la defensa de la práctica de pruebas. Y el juez ordena la práctica de pruebas que no se practica. La Fiscalía dice, no podemos estar esperando a ver cuándo van a practicarse las pruebas. Y el juez dice, bueno, vamos, continuemos con la audiencia. Es una audiencia de tránsito, de juzgamiento por parte del mismo juez. Pero en ese momento se propone una acción extraordinaria de protección, que para aquel momento tenía la medida cautelar, que se la comió la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero que está en la Constitución. La Ley Orgánica tiene algunos aspectos, yo lo he comentado en alguna publicación mía, que son inconstitucionales. Uno de ellos es haber suprimido las medidas cautelares. Porque, a ver, si las medidas cautelares no existieran en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿qué hubiera pasado con el caso contra Guatemala? Fermín Ramírez, 2005-2006, que Fermín Ramírez hubiera sido ejecutado. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana? A ver, un momentito. Nosotros vamos a examinar el caso, otorgamos una medida cautelar y usted no lo ejecuta. Y no lo ejecutan. Y al final dice la Corte Interamericana a Fermín Ramírez se lo dejó en detención porque se vulneró el principio de congruencia, porque la Fiscalía planteó la hipótesis A y al final de la jornada la Fiscalía cambia la acusación y formula una acusación por la hipótesis B, la acepta el tribunal y lo condena. Ya no a prisión de por vida, sino a la pena de muerte. Si no existieran las medidas cautelares en el sistema interamericano, Fermín Ramírez hubiera sido condenado. Y gracias a eso, la Corte Interamericana tiene derecho a un nuevo juicio, ¿verdad? Respetando la congruencia, porque ahí sí, como en Ecuador, la base del juicio penal es la acusación. Y la acusación fue por el delito A, no por el delito B. Tiene que ser juzgado por el delito A. ¿Eso es control de convencionalidad? Por supuesto que sí. Entonces, es posible. Yo sostengo que sí, el 75 de la Constitución habla de la tutela efectiva y dice incluso que en ningún caso quedará en indefensión. Yo remarco a los alumnos, en ningún caso es nunca, nunca, nunca. Yo les digo, de todas las garantías del derecho al debido proceso, la más importante es la inviolabilidad del derecho a la defensa, que fue así admitido también en Ecuador en el año 2009 en una sentencia muy importante de la Corte Constitucional. Y luego, cuando llega el artículo 76, tiene el sumum de las garantías del derecho al debido proceso. Y solamente aterrizamos en el principio de tipicidad, que dice en la Constitución nadie puede ser reprimido sino por un acto que esté previsto en la ley como infracción penal. Entonces, en la misma línea, ¿qué pasa si en el relato o en la imputación de cargos que hace la Fiscalía surge lo que en el sistema del maestro Zavala se dio una excepción procesal penal perentoria? A ver, señor, el objeto jurídico, como decía el maestro Zavala, el presupuesto procesal es un delito. Y en esta imputación de cargos, ¿no?,
no hay el relato del delito. Consecuentemente, yo planteo la excepción procesal penal preventoria que carece de objeto jurídico penal, la pretensión de la fiscalía. El juez debiera calificarlo, pero en el Ecuador no pasa. Lo que alguna vez, después de estas conversaciones con el maestro Carbonell, yo le decía a mis alumnos, para aquel momento yo daba procesal penal en la Universidad Católica, yo le decía a mis alumnos, bueno, lo que le queda casi que como consuelo al juez es que el juez no está obligado a evitar la prisión preventiva. Porque en el año 2005, cuando se publica mi primer acercamiento a proceso penal y garantías constitucionales, que es el primer libro de la Biblioteca de Autores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, yo planteaba que debiera haber el punto de equilibrio, titular de la investigación, la fiscalía, y titular del control de la investigación de la fiscalía, el juez penal, que ahora lo llamamos hasta pomposamente de garantías penales. Y otro dice, no, yo soy juez de garantías constitucionales. Sí, señor. Y usted también es juez de garantías convencionales. ¿Verdad? Claro, porque hay que respetar las garantías constitucionales convencionales y las garantías procesales y legales. Pero en la práctica no hemos desarrollado. Esta es una propuesta en construcción, sin duda. Puede ser que en algún momento dado, con todos estos argumentos, haya un juez que le diga, a ver, yo no le doy paso a la formulación. Por lo menos ahora puede decir, no le doy paso, ¿verdad?, a la prisión preventiva, que yo creo que ya es un avance, que es lo que ha dicho el Consejo de la Judicatura. En el caso reciente de hace 3 o 4 días, ¿cómo es posible que a los asaltantes los hayan dejado libres? Oh, señor, pero si no hay elementos, ¿cómo un juez puede dar una medida cautelar? Pero el proceso igual lo armaron. Entonces, imagínense, les voy a plantear solamente bueno, de tantos casos, pero la casuística sirve. Cuando al ciudadano Junior Roldán, él busca guardia privada para que lo escolten cuando sale de la cárcel, y había 2 personas, un marino en servicio activo, pero su día franco, y un policía en servicio activo, su día franco, pero que ellos tenían su arma, no arma de dotación, su arma de uso personal, con permiso. Y hay gente que lo busca y le dice, oiga, ¿quieren darse un dinero para darle protección al hombre? No sé, estoy imaginándome, le pueden haber pagado $1000 por la compañía, más comida y lo demás. Por supuesto que sí. Se hace el operativo y los detienen. Cuando los detienen, dice, señor, yo estoy aquí, me pidieron que está prohibido, no está prohibido, ¿cuál es el problema? Lo detuvieron. Entiendo que a los dos no les dictaron prisión preventiva, pero ni siquiera debieron haber sido procesados porque la conducta no era una conducta penalmente relevante. Entonces, para ir en una línea un poco atemperada, yo diría que un juez de garantías penales podría en el Ecuador, frente a una imputación, en la formulación de cargo, decirle, a ver, después que le ha pedido, dígame por qué a Juan y por qué a Pedro, etcétera, y el juez podría ir en esta línea y decir, bueno, yo le acepto la formulación de cargos que ha hecho contra 1, 2, 3 y 4, contra el 5 y 6 no, porque usted no establece de qué manera están vinculados, ¿verdad? Pero es un modelo en el que hay que trabajar, y yo digo, ahora que nos enfrentamos a un control constitucional, es un control de imputación constitucional, veremos qué pasa. Se dice que solamente es formal, yo digo que no, tiene que ser material y tiene que ser sustancial, tiene que apreciarse si al ciudadano, que en este caso es el presidente, para los que no son del Ecuador, hay que ver si se relata hecho delictivo y si se le imputa una conexión con el hecho delictivo, pues entonces procedería, ¿verdad?, una imputación constitucional. Porque, y esto para ir concluyendo también, no Fernando me apague el micrófono porque es el dueño de la criatura, el papá de la criatura. Se ríe Fernando. Mira, yo leo uno por allí, en la asamblea en los últimos días dice, para que Mario Velázquez también se ría, dice, bueno, como el maestro Jacob dijo, y el maestro Jacob, y lo cogen a Jacob como bolsillo de payaso, de arriba y abajo. Cuando hace unos días algo me preguntaron, yo le dije, mire, este es mi criterio sobre la autoría por dominio de organización del maestro Roxin. Ahí está la obra ecuménica, autoría y dominio del hecho en derecho penal, que tiene 9 ediciones en español, de más de 1000 páginas, y también los delitos de infracción de deber o especiales de garante, como dice el maestro Schunemann. Pero yo le dije algo que repito, como dice, y serviría para la imputación que le hacen en el operativo Junior. Como dice el maestro Jacob, no todo es responsabilidad de todos.
Claro, podría ser que uno no tenía permiso para portar armas, otros sí, unos tenían orden de detención, aprovecharon para coger, eso es otro tema. Porque el mismo Rocín, ojo, que dice en un momento dado, sería, dice, ilógico que, por ejemplo, por un cohecho se sancione al funcionario inferior por el acto de corrupción, salvo que haya conocido al superior. Eso es otra cosa. Y en el tema de los delitos en cuestión de deber, también el profesor Gunter Jacob, a quien se le hace un homenaje justo en Quito en un mes y ya me pidió que me sume, le dije con el mayor gusto. Miren, él crea, y para eso sirve el artículo 28, creo que lo dijo en su momento, si no lo repito, refiere a que hay que acudir a la fuente del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia. Y dice el profesor Jacob, crea uno de los pilares de la imputación objetiva, que es la teoría de los roles. Y dice, hay que examinar caso a caso si una persona se aparta o no de su rol. Si no se aparta de su rol, entonces surge lo que el mismo Jacob construye como la prohibición de regreso, distinguido alumno del profesor Jacob peruano, José Ignacio Carollón. Él trae un trabajo sobre las conductas neutrales, no, que no merecen repulsa penal. ¿Por qué? Porque no se apartó de su rol. Y eso, he dicho yo también hoy día en una entrevista, tiene que examinarse si la conducta que se le imputa, en este caso al ciudadano presidente, significó o no un apartamiento de su rol. Yo por eso creo que incluso en sede de imputación constitucional tiene que haber una exigencia adecuada, no solo un control formal, sino además sustancial o material. Creo que he utilizado más o menos el tiempo en la línea de lo previsto y les agradezco. Como siempre, a veces hablo más en la cuenta, pero es necesario. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Eh? Gracias a ti, Alfonso. Sin duda que ha sido una extraordinaria conferencia. Vamos a ir revisando algunos puntos. Yo quisiera traer a colación, dado que tú has traído este análisis constitucional, una sentencia de la anterior corte, digamos, realmente solo hubo una renovación parcial, pero esto es un fallo del 2021, el 2706-16 EP21. Y esta es una discusión relativa a el derecho a ser juzgado con observancia del trámite, derecho constitucional 76.3, con observancia del trámite de cada procedimiento. Y este derecho constitucional lo analiza en concordancia con el principio de mínima intervención penal. Y en el fallo dice lo siguiente, voy a citarlo brevemente. No obstante, la Corte Constitucional considera importante para la vigencia de un Estado constitucional de derechos y justicia y de un sistema penal que garantice los derechos humanos de todos los sujetos involucrados, recordar a los operadores de justicia competentes en materias penales que a la hora de resolver acerca de su competencia en razón de la materia en una causa puesta a su conocimiento por parte del fiscal, quien cumple un rol importante dentro del proceso penal, por ser el titular de la acción penal, además de analizar la naturaleza de las pretensiones expuestas por las partes procesales, punitiva o patrimonial, de forma insoslayable deberán tener en consideración el principio de mínima intervención. Continúa. 23. De forma general, el principio de mínima intervención penal engendra dos consecuencias. Uno, la primera referente al ámbito de acción del derecho penal. Y dos, la segunda concerniente a la proporcionalidad de las medidas punitivas. En lo que respecta al ámbito de la acción del derecho penal, el principio de mínima intervención establece que las instituciones del sistema penal solamente podrán activarse luego de verificarse que no existen otras ramas del derecho y otras vías procesales más o igual de idóneas y eficientes que las del derecho penal para tutelar el bien jurídico lesionado. Por su parte, en lo relativo a la proporcionalidad de las medidas punitivas, el principio de mínima intervención penal manda que todas las medidas que tengan como efecto restringir la libertad de las personas procesadas o sentenciadas o limitar otro tipo de derechos humanos sean idóneas, necesarias y proporcionales. A este fallo hay un voto concurrente que le hace el ex juez Ramiro Avila Santamaría. Él dice, en la sentencia hay pistas para que ojalá a corto plazo pueda avanzar hacia una declaración de violación de la garantía de ser juzgado por autoridad competente y por el trámite adecuado cuando, por violación del derecho penal mínimo, se haya seguido un juicio penal cuando se pudo haber solucionado el conflicto por otra vía procesal menos gravosa y con la participación de otra autoridad competente, tales como la civil, administrativa, solución alternativa de conflictos, justicia restaurativa o justicia indígena. Esto es un primer tema
que lo traigo en términos de algo que no suele discutirse al inicio del proceso penal, y es si realmente pasa el filtro del principio de mínima intervención penal. Es claramente la relación con el derecho constitucional a ser juzgado con observancia al trámite. Puede que el tema sea penal, pero no necesariamente de ese tipo de procedimiento que se está sustanciando. Incluso puede que no sea penal el tema. Y esta sentencia que se dicta dentro de una acción extraordinaria de protección de un proceso penal, si mal no recuerdo, por estafa o abuso de confianza, en la que se termina diciendo que la pretensión procesal es una pretensión patrimonial, no punitiva, patrimonial, y que la verdadera solución del conflicto estaba en el ámbito civil. Y por eso se anulan todas las sentencias penales y se establece que el juzgamiento debe llevarse por la vía civil. Este primer análisis que planteo para la discusión, creo que nos lleva a analizar todo el proceso de la formación de la formulación de cargos, que no empieza con la audiencia. Y hay un paso previo importante que creo nos estamos, eh, que lo hemos dado por sentado y me parece que deberíamos revisarlo nuevamente. Y es la petición para la audiencia de formulación de cargos. ¿Cómo esa petición no es motivada? No es motivada. Y recordemos que desde que existe un sistema informático en la fiscalía, es solamente de llenar y el sistema arroja rápidamente un oficio. Y ese oficio se envía a la corte, ¿no? Con un previo impulso procesal. Pero no hay una motivación. No hay, primero, una descripción de los hechos, que no necesariamente son los mismos de la denuncia. Pueden variar en el camino de la investigación, pueden ampliarse, restringirse, etcétera. Luego, no hay análisis de la adecuación típica de esos hechos a un delito específico, mucho menos de los elementos de convicción o elementos probatorios recabados durante la investigación que fundamentan la imputación. Nada de eso se dice en la petición. Y algo que ni siquiera está en la ley y que debería decirse es qué medidas cautelares vamos a discutir. Es que resulta que el litigante, defensor del procesado, va casi a ciegas a una audiencia de formulación. No tiene certeza sobre los hechos. En casos sencillos parecería no haber problema, pero en casos medianamente complejos, ya el tema comienza a ser variopinto. No tiene certeza sobre qué hechos van a ser formulados cargos. No tiene certeza de cuál es el análisis de la fiscalía para imputar ese delito específico. Tercero, no sabe de todos los elementos recabados cuáles va a utilizar la fiscalía. Y lo que claramente no sabe es si le van a pedir o no prisión preventiva. Entonces, estos elementos no deberían sentirse de parte de los litigantes que es algo que está bien que lleguemos a esa audiencia por formulación de cargos sin saberlo con certeza. Deberíamos exigir, y para eso es que la academia incluso se ha reunido, en una discusión relacionada con una demanda de inconstitucionalidad a el artículo correspondiente del COIP. Estamos hablando del 594, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, en que establece las reglas de la etapa de instrucción fiscal. Y sale uno, cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará al juzgador, convoque la audiencia de formulación de cargo. Claro, lo solicitará, pero motivadamente. A mí el fiscal me tiene que motivar por qué me va a formular cargos. Y esa motivación no debe considerarse que solo debe darse en la audiencia de formulación de cargos, aduciendo el principio de oralidad. Y quiero traer un ejemplo reciente. Damos el caso de España. Esta semana se acaba de, tiene un formato con unas terminologías distintas. La Fiscalía de España presentó denuncia en contra de personas naturales y jurídicas por delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad de documentos mercantiles, etc., en contra del Fútbol Club Barcelona y sus anteriores representantes legales, más un ex dirigente de los árbitros, que era quien aparentemente, según los hechos que están narrados en 12 páginas narrados, le habrían sobornado para darle un trato preferencial, aparentemente, según lo que la fiscalía considera que es su protección. ¿Por qué no podemos ir a ese mismo nivel y pedirle a la fiscalía que haga un documento motivado previo a ir a la audiencia? Todo el resto del sistema
jurídico ecuatoriano procesal, uno va a la audiencia, sea esta preliminar, a cualquiera, conociendo la pretensión procesal de la otra parte, menos en el proceso penal de acción pública. Uno no lo sabe con certeza, no desconoce la pretensión punitiva, procesal punitiva de la Fiscalía, a cabalidad. Por eso considero que esto es un primer paso y luego vamos a la audiencia. Y ahí sí todo lo que tú has dicho, porque hay un sinnúmero de casos que pueden darse. No solamente la posibilidad de una excepción perentoria, ante la falta de cumplimiento de un estándar probatorio mínimo, de una causa probable, para decirle no, no puede formular cargos, pues continúa investigando. Y recordemos que esto no es nuevo para el derecho ecuatoriano, porque el Estatuto de Roma también lo contempla. Es parte del ordenamiento jurídico del Ecuador. Cuando el fiscal acude a la sala de acciones preliminares y presenta un caso y le dicen, no, no es suficiente, continúa investigando y luego puede regresar nuevamente a presentar ocaso. Entonces no es algo ajeno a nuestro sistema jurídico. Bien podría plantearse incluso teniendo como antecedente que ya en el Estatuto de Roma se prevé esa posibilidad, sin prejuicio de lo que hemos tenido en nuestras normativas anteriores. Pero hay más temas a discutir, no solamente relacionados con el tema probatorio. ¿Qué pasa si el delito está prescrito? ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias jurídicas? Una nulidad procesal. ¿Qué pasa si solo unas personas habría posibilidad de imputarles y no a otras? ¿Cómo hacer esta disquisición procesal por parte del juez? Es decir, hay muchísimos escenarios en los cuales debe darse esa discusión en ese momento y no hay que esperar a la audiencia preparatoria de juicio. El desgaste de energías investigativas de la Fiscalía y de la Corte como tal es realmente muy grande si pretendemos esperar muchos meses más para recién entrar a discutir estos temas. Por eso es que el juez debe recuperar la capacidad de controlar materialmente la imputación fiscal desde la formulación. Y esa es una de las consecuencias más importantes que se requieren como consecuencia de estos análisis que estamos realizando. Y yo insisto, la discusión sobre medidas cautelares debe ser una discusión en la que uno sabe a qué va a la audiencia, qué se va a pedir. Damos por descartado que la Fiscalía nos va a pedir una prisión preventiva. Hoy tal vez ha bajado el nivel de peticiones que se daban hace muchos años atrás, pero igual uno debe conocer con certeza este tipo de situaciones que se van a discutir, porque realmente al final del día lo que hoy tenemos como audiencia de formulación de cargos es un convidado de piedra que escucha a la Fiscalía formular cargos bajo pretexto de ser el titular de la acción penal, y está muy bien que lo sea, pero eso no significa que es un poder ilimitado, no puede ser controlado materialmente en ese momento, para luego discutir, ahí sí, con capacidad de contradictorio y de rechazo, las medidas cautelares. Entonces, estos elementos quería conversarlos y plantearlos para que nos cuentes tu opinión. Igual está abierto el debate para las personas que están dentro de la sala. Claro, en realidad este es un conversatorio y está bien. Y tu aporte es importantísimo, Fernando, porque lo habíamos conversado en los coloquios internos que tenemos, en la línea incluso de una, puede ser un planteamiento constitucional, puede ser a veces de nulidad de norma, puede ser la posibilidad de una propuesta de reforma, pero a ver, yo después de lo que he dicho ahora y lo que converso, no estoy tan seguro de que sea imprescindible que haya que reformar el marco normativo cuando un juez puede hacer una debida interpretación respetando la Constitución. Además, interesante lo que mencionaste en la sentencia de la Corte Constitucional, y yo te iba a comentar, debió estar por ahí de chanfle Ramiro Ávila Santamaría, porque es la persona que en el país conoce mejor a Ferrayoli, todo su pensamiento, expresión, lo cultiva y como digo yo, lo predica también y lo hizo cuando era un buen juez constitucional. Entonces, todo eso podrá servir, o sea, un juez acucioso podría ser una formidable, este, no solo interpretación, un formidable manejo de la constitucionalidad, de la convencionalidad, frente a hechos que en realidad no
responde a ese concepto de mínima intervención penal, porque no existe una adecuación típica. Claro, probablemente dirán, ¿y dónde está la disposición? Bueno, en el código que era obra del maestro Zavala existía la disposición expresa, pero se puede construir, yo pienso que sí, será necesario o conveniente una reforma, bueno, si se quiere llegar al marco normativo, pero yo creo que el marco constitucional, convencional y legal nos permitiría que un juez pueda hacer un uso racional del control de la imputación. Eso es así. Me parece que está muy bien, Fernando, pero también por tu aporte, que siempre es oportuno, sin duda. Muchísimas gracias. ¿Algún miembro de la sala desea hacer algún tipo de intervención o consulta al profesor Alfonso Zambrano? Creo que esto es un filtro importante hasta que alguien se decida a intervenir. Un filtro importante que va a permitir evitar la persecución de casos, la prosecución de casos que realmente solo están generando mayor corcho dentro del sistema, es un desgaste mayor. Estamos realmente atorando un sistema procesal de casos que no deberían haberse iniciado y que se deben haber mantenido en una fase previa, en una fase de investigación previa, y que tal vez con una mejor investigación, ese mismo caso sí podía ser formulado cargos, no que no sea delito necesariamente, puede que lo sea, pero estamos arriesgando a un plazo bastante corto, como es los 90 días, a terminar una investigación cuando deberíamos tenerla casi terminada al momento de formular cargo. Doctora Mónica, ¿tenía algo que intervenir? La veo con ganas de comentar algo. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, querido doctor, profesor Zambrano. A mí me parece que hemos tenido una excelente ilustración, docta como siempre, tanto del doctor Yabar como de usted, doctor Zambrano, con la intervención del doctor Yabar, me lleva a una reflexión hasta dónde tenemos que normarlo todo a partir de la legislación escrita y por qué no resolver las cosas también a base de principios. Creo que tenemos principios garantistas suficientes como para entender que cuando se solicita una formulación de cargos, en realidad se está dando a conocer una decisión tomada y esa resolución de los poderes públicos tiene que estar siempre motivada. Entonces yo estoy de acuerdo cuando Fernando dice sobre la necesidad de que se motive y se dé a conocer con la debida antelación, inclusive para que la defensa pueda estar preparada, lo que tiene que ver con las razones o fundamentos para una formulación de cargos. Siempre escucharlo a usted, doctor Yavar, pues es enriquecedor. También escuchar al doctor Zambrano, es maravilloso porque es toda una experiencia de vida, nos transmite conocimiento y emoción y pues me siento muy feliz de pertenecer a esta academia y como se lo dije por escrito, también muy feliz de contar con la presencia aquí, aunque sea online, de un grande también del derecho como es el doctor Mario Velázquez. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Alfonso, ¿ibas a comentar algo? Pensando un poco en lo que hemos comentado, eh, cómo se mejora la capacidad operativa de la propia fiscalía, porque mira, estaba pensando en cifras. He escuchado que hay fiscalías, un fiscal tiene 14.000 casos. Eso me parece una locura. ¿Cómo hará? Lo presionan. Oiga, ¿qué hace? Entonces comienza con el copia y pega, ¿verdad? Va a la computadora y formula cargo y allá que vea qué pasa con el juez. Yo ya formulé cargos, tantos casos tengo. Sí, pero como bien hemos anotado, ese filtro de selectividad es importantísimo porque a ratos, mire, yo en experiencia litigando, eh, aún con el sistema anterior, yo le decía a un fiscal, amigo, contemporáneo conmigo, y como yo digo siempre, la amistad no garantiza nada, ¿verdad? Yo le decía, pero íbamos a una audiencia de juicio. Yo le decía, pero mira, después de toda la prueba practicada, tú vas a mantener la pretensión acusatoria. Y sabes que me decía en privado, quería conversar conmigo y me decía, mira, cuando yo no acuso, porque este es un tema de droga, yo que tiene que ver el hijo con el papá, pues, que responde el papá, pero no el hijo. Pero mira, dice, yo por no acusar en tema de drogas, tengo 2 tarjetas amarillas
y una tercera me botan del cargo. Así, un fiscal ya salió del cargo. Y él me llegó a decir, mira, yo vivo virtualmente en la fiscalía, ahora tenemos el problema de extorsión a los fiscales, ya es otra historia de la que nosotros estamos viviendo, pero que hay que darle igual su chance para decir también cómo está o no protegida la fiscalía y los jueces cuando actúan, porque es un tema interesante, pero en este tema me dijo, mira, si yo aquí no acuso, yo me voy a la casa. Yo tengo que acusar. Pero tuvo la honestidad al final de decir, yo mantengo la acusación, pero que el tribunal resuelva lo que crea conveniente. Y el tribunal terminó absolviendo. Pero hoy es necesario decirlo también, hay mucha presión. Claro, vivimos los tiempos que dice el amigo Zaffaroni, el lawfare, la presión jurídica, la presión de los medios de comunicación, la criminalización primaria está en la ley y la criminalización secundaria que deviene de los medios de comunicación. Y es terrible porque hay presiones mediáticas contra fiscales y también contra jueces, que están llevando a que tengamos un sistema procesal penal inflado, gigante. Alguna vez Walter Guerrero decía, y yo también quería mucho, igual que Edmundo Durán, Walter decía, ahora no lo sea, Walter decía hace 30 años, cuando trabajamos con 22 y 25 años, que para aquella época de 100 casos penales en Ecuador se iniciaban, solamente 10 llegaban a sentencia. 10 de 100. Hoy no lo sé realmente, Fernando. Tú trabajas mejor con estadística y con cercanía, no sé cuánto, porque a veces se mantienen las cifras ocultas, ¿verdad? Cuando hay un caso, entonces ahí se sale a hacer el escándalo. Hoy no sé cuánto, cuál sea la real eficiencia, porque entonces estamos viviendo un sistema mentiroso que se alimenta con la falacia de la eficiencia en razón de los números de casos. Pero hay algo que aquí se dijo que es importante destacar, la necesidad de que haya la debida fundamentación. Y en la fundamentación hay una premisa mayor, que es el relato de los hechos que se adecúen a una hipótesis típica, y una premisa menor, que es, ¿verdad?, el derecho que se debe aplicar a ese relato. Y yo le diría, sin perder de vista la importancia que tiene de que todo ese relato y todo el derecho se establezca una relación. Esto de que hoy podemos hablar de elementos de convicción, era la discusión con el maestro Zavala, él me decía, eso es prueba, y yo le decía, no, solamente cuando voy a audiencia de juicio, pero en el fondo son elementos probatorios, no están en el aire, provienen de una denuncia, de un peritaje, de un documento, son elementos probatorios. Que tienen pleno valor conocer la audiencia, cierto, pero eso tiene que ser practicado. Sí, es verdad, la fiscalía practica. Y recordemos también que en la Constitución y en el Pacto de San José se establece el derecho de toda persona de saber que está siendo investigado. Ese es un tema interesantísimo, porque se ha dicho, la reserva todavía pasa. Hay fiscalías provinciales en ciertos lugares que no otorgan copias, pero si es la persona que está siendo llamada a declarar por hechos relatados en una denuncia en la que se lo vincula en la denuncia. ¿Cómo va a declarar si no tiene copia? Pues es la denuncia. Vaya el abogado que se siente ahí, pues y no es en esta provincia, es en otra. Entonces, no entiende que no se puede violar el derecho a la defensa en todo momento. En todo momento. Entonces, tiene derecho a ser informado. Y bien lo que decía Fernando, no sabe de pronto, va a una audiencia, tiene derecho a ser informado y a contar con el tiempo suficiente para poder responder, pero lo dice la Constitución nuestra, lo dice el Pacto de San José, y en la práctica no se cumple porque se esconde para que llegue el momento como sorpresa y se haga una formulación de cargos. Pero yo en lo personal estoy convencido que podría un juez construir un argumento a base del respeto a la Constitución, al principio de tipicidad, la conducta penalmente relevante que nos dice el Código Orgánico Integral Penal. Es un estudio de tipicidad. Y si el juez está convencido, porque el juez está en audiencia de formulación de cargos, que no es una conducta relevante, ¿qué tendría que decirle al fiscal? Oiga, por favor, reláteme un delito.
Usted me hace una novela, pero usted no me está relatando. ¿Qué elemento? ¿Qué elemento? Usted dice que hay una estafa, para decir algún delito. ¿Qué elementos constitutivos de la estafa en su investigación usted encontró? Y lo otro, estos elementos que usted dice que encontró, ¿cómo lo vinculan a fulano de tal que usted le está formulando cargo? Esto tendría que ser un juez de control, pero en la práctica no ocurre. Entonces, la inseguridad jurídica, tenemos el 82, el derecho a la seguridad jurídica, normas claras, reglas claras. Las reglas están allí, pero se cumplen, no. Y cuando no se cumplen, ¿qué se genera? Inseguridad jurídica, que es un mandato constitucional, la seguridad jurídica. Por eso viene a decir la profesora Mónica, son principios que están allí. El principio de la seguridad jurídica está en la Constitución. La inviolabilidad de la defensa está en la Constitución. El principio de legalidad está en la Constitución. Si se hace un ejercicio adecuado y estricto de constitucionalidad, respetando todos estos principios, yo pienso en una medida de mayores garantías, que ese es el punto. No de impunidad, sino de garantía. Muchísimas gracias, Alfonso. El maestro Mario Velázquez ha pedido la palabra, por favor. Ah, fantástico. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Mil disculpas, Alfonso, ingresé ya cuando habías iniciado, estoy de turno y bueno, acá ya van a ser si mal no recuerdo, cerca de las 11 de la noche. En la madrugada. Quería expresarles que me parece que estos espacios que ustedes vienen desarrollando son de vital importancia. La verdad es que las normas por sí solas no dañan a nadie. El problema somos quienes manipulamos las normas, quienes las interpretamos, en el caso de los jueces, pero la capacitación es una herramienta, yo diría, sustancial en lo que tiene que ver con la mejora del servicio de administración de justicia. Y si me permiten, la verdad es que en casi todos los países, los problemas que tenemos con la justicia son más o menos universales. Y hay como, me parece, Alfonso, una necesidad de la política que a veces está motivada en coyunturas o a veces hay realmente un convencimiento de que así sea, de creer que con la modificación de los códigos procesales, es decir, con los sistemas de enjuiciamiento, le vamos a resolver la vida de la sociedad. Desconociendo lo que recién la colega decía, la piedra basal del derecho penal. El derecho penal como última ratio, el derecho penal como mínima intervención. Y si vos agarrás cualquier país, te das cuenta que pareciera ser que de la mano del derecho penal se quieren resolver todos los conflictos que tiene la sociedad. Yo siempre recuerdo cuando ingresé a la magistratura, una colega que ya tenía sus años en el ejercicio, me dijo una frase que no la recordaba obviamente en ese momento, del maestro Carrara: la insensata idea de que el derecho penal extirpará de la tierra todos los males convertirá la ciencia penal en la idolatría del terror y al pueblo en su fe en la verdugo. Y al pueblo en su fe en el verdugo. Y esto creo que tiene una vigencia en este siglo, en casi todos los países, tremenda. A lo que se agrega que los sistemas acusatorios de características adversariales, como los que se están llevando adelante en mi país, donde ustedes saben que cada provincia no delega en la nación las facultades que tienen que ver con los modelos de enjuiciamiento. Pero casi todas estamos trabajando en los modelos de sistema acusatorio adversarial, cortamos y pegamos la realidad de Estados Unidos, pero tenemos la formación del derecho penal continental. Y hay muchas cuestiones que aparecen en el desarrollo o en la praxis de lo que tiene que ver el desarrollo de un debido proceso. Yo compartí con el maestro Alfonso una audiencia particularmente en la cual entendí de que obviamente la conducta descrita por el Ministerio Público en el momento de la audiencia de formalización de la investigación y formulación de cargos no constituía un hecho típico, y no es que
dije, usted tiene que seguir investigando. La Fiscalía tiene la posibilidad de decidir qué día y a qué hora pide la audiencia para acusar a una persona. Y hay en mi país, en relación a esta audiencia, les diría como un análisis de una capítulo diminuto, en el sentido de que, bueno, recién arranca la investigación, entonces los jueces deben ser laxos en el sentido de que el hecho con trascendencia en el ámbito del derecho penal puede tener algunos matices porque existe otra audiencia, que es la audiencia de la etapa intermedia del control de acusación, donde va a profundizar en este sentido la acusación y obviamente en esa audiencia la defensa también puede instar no solo algún planteo que tenga que ver con alguna exclusión probatoria o alguna excepción de prescripción de la acción, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en estas audiencias generalmente los fiscales a veces van, como se dice, flojito de papeles. Pero el problema no es el fiscal, el problema es el juez quien debe levantar la vara y ejercer los controles que la propia norma procesal le impone. Seguramente los códigos de ustedes, el artículo 1, en el caso de nuestra nación, casi todos hablan de que la Constitución y los tratados que ha firmado el país son de aplicación directa y por lo tanto operativa y por sobre cualquier otra norma, obviamente se refiere a una norma de contenido procesal. Y a su vez le impone al juez el control jurisdiccional que tiene que ver con esta obligación a la cual le remite particularmente el artículo 1. Y quiero cerrar con lo que decía Alfonso. Generalmente, cuando nosotros saltamos de un sistema de un modelo de juicio, se desconoce cuál es la información o el dato empírico que tenemos para pasar de este sistema al otro. Yo hice un estudio en la oportunidad de la reforma del Código Procesal de Tucumán con relación a sistemas acusatorios que se estaban aplicando en otras provincias. Y la respuesta que me llevé es que independientemente del sistema que nosotros utilizáramos, la cantidad de causas que quedaban en el camino sin ningún tipo de trámite eran exactamente las mismas que cualquier sistema. La oralidad, por supuesto que hay cosas que mejoraron sustancialmente, particularmente la posibilidad de que el legajo que tiene la Fiscalía no es un legajo que le pertenece para sí, sino que tiene que estar en conocimiento desde el minuto cero del abogado defensor. No hay posibilidad de que la entrevista, el informe técnico que haya recabado la Fiscalía vaya a presentar el día de la audiencia de formalización de la investigación. Antes de esa audiencia, el defensor toma conocimiento de la totalidad del legajo. Si el juez advierte que al momento de la formalización, la primera pregunta que generalmente nosotros hacemos es si el defensor tomó contacto con la totalidad de las actuaciones con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal. Y la respuesta es que sí se tomó contacto. Esto, con el sistema anterior escrito, no era posible, Alfonso. Vos no te enterabas nunca y los abogados iban a la Fiscalía, no, está para decretar la causa, venga mañana, no, venga pasado, y así sucesivamente. Acá eso, con la oralidad, obviamente no sucede y a diferencia de otros códigos, el nuestro no lo hace, lo hacía en un primer momento, hay una audiencia de apertura de la investigación penal. Algunos códigos o algunas provincias fijan una audiencia a la cual el fiscal va y le da explicaciones al juez con la presencia del abogado defensor, y el juez es el que le da la posibilidad de que recién abra la investigación penal. Eso nosotros no lo tenemos, y no lo tenemos por la sencilla razón de que a veces seguimos abrigando
dentro de los que conocemos como sistemas acusatorios, cuestiones inquisitivas, Alfonso. Decimos que somos acusatorios puros, pero resulta ser que a veces en determinadas situaciones estas realidades suceden diariamente, por lo menos en mi provincia. Quiero cerrar diciendo que me parece extremadamente importante lo que uno de los colegas trajo también a colación, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Ecuador, que eso es una aplicación de principio y que el juez en esa audiencia debe necesariamente aplicar el derecho de conformidad a la Convención, al Tratado y a la Constitución. No tiene margen para no hacerlo, por lo menos en mi país, porque la propia norma procesal en el capítulo 1 también se lo impone. El problema es, Alfonso querido, que a veces, lamentablemente, estas cosas no suceden, como no suceden tampoco cuando se hacen los controles sobre las medidas cautelares. La presión que se ejerce en cada localidad cuando sucede un hecho gravoso, que obviamente tiene impacto hacia la afuera, y los fiscales hacen lo que vos acabás de decir. No importa, yo requiero y que el juez resuelva, pero ¿qué importa este desgaste jurisdiccional, como vos lo hacías mención? Lamentablemente, por eso decía, que la única, por lo menos, expectativa que yo tengo, y yo siempre digo que lo mejor está por venir, es que las nuevas generaciones abracen esto de lo que significa el ejercicio del derecho de defensa de una manera real y concreta, y a pelear como si fuera la última batalla en esa audiencia y poniéndolo al juez en una posición incómoda, porque en la oralidad también eso se ve reflejado. No tenés forma de esconderte detrás de un escrito. Yo no necesito que la parte me recite lo que dice la Constitución o la Convención. Ahora, cuando el fiscal dio la determinación de un determinado tipo penal y la contraparte que litiga y que sabe que está frente y dice, señor juez, lo que acaba de detallar el señor fiscal es una expresión de anhelo y bajo ninguna perspectiva es un hecho de relevancia penal, y el juez difícilmente pueda fallar en sentido contrario. Les agradezco enormemente la invitación. Estoy a disposición de ustedes también. Venimos generando desde Tucumán una capacitación que va a arrancar ahora en abril. El profesor Alfonso Zambrano ya es un partícipe necesario en estos ciclos. Los puede compartir con todos ustedes para que participen también en la medida que puedan, colegas de otros lugares. Va a ser un enorme placer recibirlo. Los despido de acá. Mañana yo arranco muy temprano, sigo de turno. Ha sido un enorme placer haber escuchado las ponencias que me antecedieron y, por supuesto, el enorme privilegio de que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mario Velázquez. Para nosotros también ha sido un gran honor y un placer escucharlo. Alfonso, por favor, tus palabras finales. Agradecerle a Mario, además que lo tenemos para después de unos días con nosotros, precisamente un conversatorio, o el que tiene Mario oportuno. Y aunque Mario dice que no, yo le digo que yo siempre aprendo conversando con él. Dice que no tengo que aprender, no, al contrario. Pero es interesante lo que dijo Mario, ¿no? Yo lo repetí hace unos días en la Academia Argentina de Ciencias Penales. Lo mejor está por venir. Y yo creo que es tarea de todos trabajar ¿será que por un derecho mejor o por una mejor aplicación del derecho ya existente? Porque ahí están. Y lo que decía Mario, la Constitución nuestra, en esa cantidad enorme de principios y garantías, dice, y habla de la aplicación directa, inmediata. No hay que recurrir a ninguna otra norma, sino aplicar directamente la Constitución, los pactos, tratados y convenios, que también lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Pero como bien decía Raúl, vamos a ver cómo queda, dice, a la final aprobado. Pero algo que es interesantísimo que decía Raúl, y después vamos a ver cómo se lo aplica. Ese es el punto.
cómo se lo aplica. Muchísimas gracias también a Mario, a Fernando, a la querida profesora Mónica y a todos los que hemos estado en este conversatorio que ha sido para mí muy, pero muy interesante, sin duda. Gracias a todos los asistentes y, por supuesto, al profesor maestro Alfonso Zambrano Pasquel. Siempre será un honor y un lujo contar con él como miembro fundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Buenas noches con todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Luego.